abuelo, el doctor Calero Vela, el gran amigo de mi padre. María Eugenia, prácticamente fuimos como hermanos en nuestra ya lejana juventud. Y bien, por sobre todas las cosas, la calidad del texto ha sido para mí un deleite. Y fundamentalmente por eso y por la invitación de mi sobrino estoy aquí, en esta tierra donde nací y pasé años maravillosos, aunque pocos, de mi juventud. Bueno, entrando en materia, leer un libro es algo mucho más complejo de lo que parece. Realmente leer un libro, como decía Marcel Proust, es un input que genera una reacción en cadena que desata todo un continente de memoria. Pero más allá de la literatura, si quieren, entrando un poco en el hardware de toda nuestra estructura mental, voy a hacer una pequeña puntualización para poder explicarles cómo y qué ha sido para mí la lectura de cada uno de los textos de Eduardo. Existe un proyecto que se llama Prime Connectivity, dirigido por Steve Pinker. Este proyecto parte de una premisa: la lectura de un libro permite que una mente entre en otra mente. Los estudios más recientes de lo que tiene que ver con ciencias de la mente, en el campo de la neuroempatía especialmente, se plantea que la neuroempatía conduce al entrelazamiento límbico y a la resonancia límbica. Quiere decir, la capacidad de compartir estados emocionales. Debajo de eso que llaman cultura existe una red de intersubjetividad. A esas en su tiempo Jung les llamó inconsciente colectivo, luego Teilhard de Chardin les llamó noósfera y Rupert Sheldrake la definió como el campo de resonancia mórfica. ¿Qué es un campo? En física, un campo es una región de influencia donde dos o más elementos se conectan por medio de una fuerza. Y esa fuerza es exactamente todo un flujo que se desarrolla en el campo del pensamiento humano. Muy recientemente, apenas en el año 2009, de la Fundación ESALEN, creada por Ed Mitchell cuando regresó de la Luna, el doctor Thomas Lewis, doctor Fari Aminus y el doctor Richard Leonov dicen: el cerebro puede comportarse como un condensador variable y puede sintonizar con otros flujos de pensamiento. Y finalmente, como consecuencia de una cadena de experimentos de 15 años, el doctor Uri Hasson y Greg Stephens llegan a la conclusión de que hay sintonía, pero entre mentes afines. Dicho esto, para mí la lectura del libro de Eduardo ha desencadenado lo mismo que cuando establezco un comando para un motor de búsqueda en internet. Me ha llevado a una cantidad de relaciones, de asociaciones, de recuerdos, de anhelos, de preocupaciones profundas. Y yo digo, a partir de esto, y voy a tener que hacer referencia exactamente a los textos de Eduardo, porque no puedo decir otra cosa, lo más importante es que yo veo a Eduardo con la capacidad muy rara de ser él mismo. Yo pienso que en el mundo de hoy los seres humanos tienen una desesperada necesidad de mimetizarse, de ser igualitos, de ser hombres grises con voz gris, con un telón de fondo gris y pensando en gris, porque obviamente eso es lo políticamente correcto. Ahora, ese maravilloso espíritu transgresor que requiere un propulsor tremendo que es la inteligencia, hace que Eduardo haya logrado hacer en su creación artística una serie de textos que nos sacan fuera de la jaula. Yo considero que vale la pena recordar un experimento que hizo la NASA allá por los años 90. Se preguntaban qué hacer para que los hombres sean más creativos, los ingenieros, los científicos de la NASA. Y desarrollaron una investigación que tenía 3 escalones estadísticos. Tomaron niños de 6 años y en las valoraciones de inteligencia aplicada, el 90% y más puntuaban como genio,
los volvieron a medir cuando terminaban la escuela, el 60% puntuaban como genio, y cuando habían terminado la universidad, apenas el 5% tenían esas características. La conclusión que sacaron es que nacemos genios, pero el sistema educativo nos vuelve estúpidos. Y por eso yo considero un gran mérito, Eduardo, haber salido de la jaula y invitarnos a salir de la jaula, a seguir escapando de la jaula. Yo voy a empezar a referirme concretamente a varios textos. Por ejemplo, cuando le pone título a su trabajo y habla del caos, para mí el caos significa esencialmente libertad, porque el sistema de orden colapsa. ¿Por qué? Porque no fue capaz de sostenerse a sí mismo. A través de toda la historia nos han hablado de verdades, de constantes, incluso en física. Por ejemplo, hablo de las constantes que de alguna manera el científico Dirac las puso a prueba a comienzos del siglo XX. Ninguna está en pie. La velocidad de la luz acelera y frena. La constante gravitacional se hace más inconstante a medida que se expande el universo. No hay constantes. Lo único constante es la búsqueda. A partir de la curiosidad, que en mi personal opinión es el escalón lúdico de la rebeldía. Entonces, empiezo a leer en la página 16 y veo que esto me conduce a la vacuidad de lo político, como personaje de un universo falso que pierde credibilidad y respeto, un depredador ignorante y torpe. El político es un ser ajeno, extraño y lejano. Es un hombre ciego que conduce a una multitud de dementes hacia el abismo. Las pruebas al canto, la década perdida o ganada, como le quieran ver. Cuando llego a la página 16 dice: no me gusta, no me canso, no me quedo. Por asociación, esto me lleva a recordar una reflexión que surge de lo profundo del capitalismo corporativo. Un ritmo que no puede parar. Eso se llama en economía el aceleracionismo. Para quienes tengan algún interés en el campo de la economía política, parten de 100 de capital constante, 0 de variable y aceleran. Y llegamos a un punto. Ya no somos necesarios como productores, porque hoy, a nivel global, en los centros de decisión, la economía está manejada por algoritmos y computadoras cuánticas de última generación, igual que la educación. Entonces, si ya no somos necesarios, ni como fuerza laboral, ni como masa de demanda social, ¿para qué servir? ¿Qué veo en Horizonte? Y eso es lo que me gusta de esta poesía, que estamos muy cerca de una poda demográfica muy parecida a la peste negra del siglo III. ¿Y dónde se va a dar ese campo de batalla? En la mente. Por eso es importante, Eduardo, salir de la botella. Y al genio no lo van a poder encerrar otra vez. En la página 27 dice: ese que no juega a los de siempre. Pienso, sin perder su gran originalidad, en este texto, Eduardo Calero parece mirar el mismo universo de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de la Maravilla, pero desde otro ángulo, es decir, con ojos enteramente propios. Eduardo examina con curiosidad los mismos hechos viejos, pero con una concepción entera y radicalmente nueva. Puntapié, en la página 34, dice: un puntapié al paradigma de la civilización. Una civilización de la competencia intraespecífica. ¿Qué pasa con esto? Todos los estudios de paleontología y los más avanzados estudios de geología de hoy, por ejemplo, el doctor James Lovell, autor de 9 patentes básicas, el que descubrió DDT en las focas en Antártida y cosas así, llega a una conclusión: toda especie que compite consigo misma se extingue. Y oigo que ahora mucha gente habla de corrupción, hacen gárgaras con el criterio y la crítica a la corrupción. La corrupción es eso, competencia intraespecífica. Y ahí Eduardo nos pone un semáforo en rojo, es no más. Cuando llego a la página 30, dice: no veo a Eduardo en un escenario de los lugares comunes, en el calabozo de los istmos, arracimado en una determinada tendencia.
lo veo como él, un hombre guiado por su conciencia y su ética en un universo que no sabe a dónde va, que corre demencialmente acelerado hacia ninguna parte. En la página 33, un verso que se llama ¿qué tal? Cuando en un momento de profunda lucidez comprendes que el Estado, ¿qué es el Estado? Es una navaja Victorinox, una herramienta multipropósito al servicio del poder. Y derivado de eso, incluso el derecho lo viene a hacer sin un colosal acto prostático, un acto de prestidigitación, un caleidoscopio, y parte de la trampa y parte de la red. Dice, ¿qué tal si te vuelves libre un día, una hora, un segundo? ¿Qué tal si te haces fuerte y mandas a la mierda el mundo? Yo diría, a la mierda y un metro más allá. Es decir, si te escapas de la jaula, nadie te va a volver a encerrar. En la página 35, no hace falta mucho talento para ser un depredador cruel. Lo necesario es la torpeza para con absoluta irresponsabilidad destruir el planeta. Y vemos que a partir de esto los mares se pudren y las nubes y el cielo visten el uniforme de la mugre. Luego, avanzando en el texto, dice, no es cosa rara que a veces olvidemos quiénes somos, porque algunos nos volvemos unos ogros. Hay una nueva fe en el mundo, una fe que yo llamo mercadolatría, es decir, compro, luego existo, tengo, luego soy. Y el momento más alto de realización humana es cuando aquel objeto o fetiche que tienen en la mano concita la envidia del perímetro. ¿Qué es eso? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ese producto de la cultura y un ratón que está corriendo en una rueda continua? Ninguno. En la página 42, me hace pensar que cuando la brújula del sentido común se ha perdido y tienen prisa por llegar y no perderse, el GPS se ha roto y hay un GPS de la lujuria que es un excelente piloto automático. Cuando se degrada la sensualidad en lo comercial, cuando de la estética profunda llegas al porno, ya no hay otra cosa que las neuronas espejo para generar una sensación de placer que por frecuencia de uso termina inmunizando y se agota. En la página 47, la palabra dice, la dinámica de la transgresión nos conduce a la curiosidad y la curiosidad al conocimiento y el conocimiento a la sabiduría. ¿Ah? Ese espíritu transgresión tan necesario. Yo digo, más que descubridores, más que héroes, yo creo que el espíritu transgresor tiene que estar en cada momento, en cada acto, en cada día, en la cotidianidad. Un transgresor es esencialmente un libertario, porque no nos damos cuenta de que vivimos, nos conducen al mundo, nos paren y hasta el momento que nos creman o nos sepultan, jamás nos hemos quitado la camisa de fuerza. Esa es para mí en este sentido parte de esa rica visión de Eduardo. En mi opinión, la obra de Eduardo es un manifiesto por el fortalecimiento y la consolidación del yo, en buena hora, que no somos una mente colmena, que no pensamos colectivamente, que no somos un cerebro racimo. Imaginen y preguntémonos por un momento, en el delirium tremens de algún caudillo que quiera llegar a un igualitarismo demencial, se le ocurre decretar que para que no hayan privilegios, los espermatozoides tienen que llegar al óvulo formados de dos en fondo y cantando Patria Tierra Sagrada. Muchas gracias.